Bueno, pues venga, que empieza la jornada con nuestro primer ponente. Él se llama Lucas Jurado Fasoli. Bienvenido, Lucas. Voy a presentarle, ¿vale? Él me ha pasado unas notillas con un breve currículum para que sepáis algo de él. Y bueno, pues contaros que él es doctor en biomedicina por la Universidad de Granada. Es dietista, nutricionista y máster en actividad física y salud. Experto en nutrición y salud en oncología. Investigador postdoctoral en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud de la Universidad de Granada. Premio a la mejor tesis doctoral por la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. Estuve bicheando en su... a ver qué podía sacar, algo así que le gustara, ¿no? Para contaros algo de lo que él le gusta en su día a día, ¿no? Para ponerlo, ¿no? en situación de igualdad. Bueno, pues averigüé que es malagueño, pero granadino de corazón, de adopción, ¿vale? Le gustan las actividades al aire libre, ha escrito muchísimos artículos relacionados con lo que hoy nos va a contar, amante del deporte y de la buena alimentación. Así que sin más, espero que no me haya excedido en la investigación, labor investigativa. Y bueno, pues te doy paso con el nombre de su ponencia. Se llama Nutrición oncológica, mitos y verdades basados en la evidencia científica. Pues sin más, adelante, Lucas. Buenos días. Con vuestro permiso me voy a bajar, así estoy más cerca de vosotras y no me sentí muy lejos. En primer lugar, quería agradecer a la asociación por la invitación y especialmente por contar con un dietista nutricionista para hablar de alimentación, porque hoy en día todo el mundo se cree saber de alimentación y más con las redes sociales donde hay un exceso de información. Entonces, antes de empezar, sí que me gustaría recalcar que a veces tenemos que desaprender para volver a aprender. Entonces, quizá hoy vamos a tener que dar un pasito atrás dependiendo de lo que creamos que es lo ideal. Y también me vaya a permitir ser un poco más cercano y hablar de forma llana, porque si yo hablo con tecnicismo, pues no nos enteramos, básicamente. Entonces, la ponencia la tengo organizada con 8 puntos. Pero sé que hay muchas dudas siempre en alimentación, entonces voy a intentar ser lo más conciso posible y que luego me preguntéis, porque al fin y al cabo creo que es mucho más valioso si os resuelvo todas las dudas que tengáis vosotras. Antes de empezar en materia de alimentación, quiero recalcar este punto. Antes, en la introducción de la jornada, se ha hablado sobre prevención y también tenemos que tener en cuenta que tenemos una situación de tratamiento. Entonces, yo siempre pongo la definición de la Real Academia Española de prevención, que prevención es cualquier medida que va a evitar que ocurra algo, es decir, va a disminuir el riesgo de que ocurra algo. En este caso, la nutrición para la prevención lo que tiene que realizar es tratar de incorporar el menor número de, llamémoslo, compuestos negativos de la alimentación para evitar que se produzca la enfermedad en este caso. Y esto se va a llevar a cabo con algunos puntos que veremos a continuación. También vamos a tener que mantener un peso estable, es decir, que nuestro peso corporal sea adecuado y no tengamos ni sobrepeso ni obesidad, porque esto ya conlleva con un mayor riesgo de la patología. Y luego tendríamos la definición de tratamiento, que va a ser el conjunto de medidas cuya finalidad va a ser abordar la patología. Pero en este caso la patología ya está presente y los objetivos a nivel nutricional van a ser totalmente distintos, principalmente porque nosotros vamos a tener, vamos a tener unos tratamientos médicos que van a afectar a lo que llamamos nuestro estado nutricional y vamos a tener que ir adaptando lo que comemos en base a esos tratamientos. Y el objetivo de la nutrición durante el tratamiento médico va a ser potenciar
esos tratamientos médicos para que sean lo más efectivos posible. Y me gustaría recalcar que no vamos a curar la enfermedad con la alimentación. Vamos a ser una ayuda para que los tratamientos sean mucho más efectivos. Esto lo comento porque hay ciertas corrientes en las cuales se está postulando que el tratamiento médico no es necesario y que con la alimentación podemos curar la enfermedad. Pero esto no es cierto. Y bien, ahora está, ¿por qué realmente es diferente la nutrición cuando tenemos el tratamiento médico a cuando queremos prevenir la enfermedad? Pues principalmente vamos a tener un impacto de la propia enfermedad que ya está afectando a mi cuerpo, porque la enfermedad no estaba antes y ahora sí está. Entonces ya la situación en nuestro cuerpo cambia. Y luego vamos a tener esos tratamientos médicos que tienen efectos secundarios. Y los efectos secundarios van a ser muy variables dependiendo del tratamiento y dependiendo de la propia persona. Por ejemplo, dos efectos secundarios pueden ser uno la diarrea y otro el estreñimiento. ¿Creéis que la alimentación va a ser la misma ante esos efectos secundarios? Y si yo antes de tener ese tratamiento médico no tenía ni estreñimiento ni diarrea, ¿voy a comer igual? Obviamente que no. Por eso tenemos que entender esta diferencia. Y cuando tenemos la patología y los tratamientos, va a existir una situación de riesgo. Nuestro cuerpo es más vulnerable a ciertas consecuencias derivadas de esta situación. Estas consecuencias pueden ser un peor estado nutricional, pues disminuimos la ingesta de algunos nutrientes y tenemos ese riesgo. También vamos a tener un mayor riesgo de pérdida de masa muscular. Esto no voy a hacer mucho hincapié porque imagino que ya mis compañeros que hablarán de ejercicio físico van a mencionarlo más en detalle, pero va a ser uno de los objetivos de la nutrición durante el tratamiento, porque el músculo es salud y el músculo es funcional. El músculo no es solo cuando nos miramos al espejo y sacamos musculito, no. Tenemos que entender que el músculo tiene una función positiva para todo el organismo. Y luego vamos a tener también que se aumenta el riesgo de patologías o síntomas derivados del propio tratamiento, por ejemplo, mayor riesgo de infecciones cuando nos sometemos a una cirugía o mayor riesgo de eventos adversos derivados del tratamiento. Y aquí tenemos algunos de estos efectos secundarios que estabas hablando anteriormente. Como decía, unos pueden ser gastrointestinales, como el estreñimiento o la diarrea, pero luego también podemos encontrar otros efectos secundarios, como puede ser la falta de apetito. Voy disminuyendo mi peso corporal de forma inconsciente. También puedo experimentar alteración del gusto, alteración del olor o incluso sequedad bucal. También podemos tener síntomas como náusea o vómito y también pues, una bajada de las defensas. Nuestro sistema inmune no está preparado o se encuentra debilitado. ¿Y qué tienen en común todos estos efectos secundarios? Si nos paramos a pensar. Pues que la alimentación puede ayudar a mitigarlos o a ir manejándolos cuando aparecen. Por ejemplo, lo que os comentaba del estreñimiento o la diarrea, o lo que también podríamos extrapolar de esa pérdida de masa muscular. O si existe una alteración del gusto, yo voy a tratar de ir modificando mis preparaciones en la cocina para que me sea mucho más apetecible y de esta forma no reduzca la ingesta de alimentos y pueda mantenerme lo más sano posible. Y la nutrición durante el tratamiento tiene distintos efectos. En primer lugar, me ayuda a mantener un peso corporal adecuado, pues en el caso de que esté disminuyendo mi peso corporal, pues tratar de frenar esa pérdida, o si tengo un exceso de peso corporal, pues tratar de manejarlo lo mejor posible para evitar ese exceso de peso corporal. También, si existe alguna alteración de algún parámetro sanguíneo, por ejemplo, cuando estamos con el tratamiento médico, existen situaciones en las que se desencadenan anemias. Pues yo con la alimentación puedo tratar de incluir una mayor fuente, por ejemplo, de hierro, de ácido fólico o de vitamina B12, que son nutrientes importantes para
esa producción de glóbulos rojos y prevenir esa anemia. Vamos a tener una mejora de la calidad de vida, porque si yo como mejor, me voy a sentir mejor, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y me va a ayudar a mantener la masa muscular, manejar esos síntomas que comentaba anteriormente y obviamente, como ya nos comentarán en otras de las ponencias, una influencia en el sistema inmunitario, especialmente si yo reduzco la ingesta de nutrientes que llamaríamos tóxicos, entre comillas. Y como ya comentaba al inicio, no va a curar la enfermedad por sí misma. En ninguno de estos efectos vemos la cura de la patología. Ya nos gustaría a todos que fuese de esa forma, pero que no nos dejen engañar. ¿Y qué es lo que sucede? Que como este punto no está bien interiorizado, a veces se extrapolan las recomendaciones de prevención nutricional con la intervención nutricional que debéis seguir durante el tratamiento. Y esto es algo que, por lo que he comentado anteriormente, no debe ser así. Hasta ahora, lo que se hacía, como vemos abajo, es que se seguían las guías de prevención para el cáncer. Pero tenemos que entender que cuando la patología está presente, estamos con ese tratamiento, la intervención nutricional va a ser un mundo y va a ser una intervención muy variable dependiendo de cada paciente. Entonces tenemos que cambiar el enfoque y una vez que finalice el tratamiento, ya sí vuelvo a las recomendaciones para la prevención para tratar de mantenerme lo más saludable posible porque ya no tengo el tratamiento médico que me está afectando. Y bien, otro de los puntos que a veces podemos leer, porque hay mucha información hoy día con Internet, son los llamados superalimentos. ¿Os suena? ¿Sí? Seguro que sí, ¿no? Hay miles de imágenes, solo traigo una porque ya podemos enfocarnos en muchos superalimentos, pero normalmente siguen un patrón y son alimentos que no encontramos en nuestra área tan fácilmente porque las bayas de goji creo que no crecen en esta zona, ¿vale? En cambio, un mango o un aguacate que sí crece en esta zona o lo podemos cultivar, no se denominan tanto superalimentos. Y es importante tener en cuenta que los superalimentos no existen y el apellido anticáncer es marketing. Si yo pongo la palabra anticáncer en Google, aparecen millones de resultados, millones. Pero ¿por qué un alimento, una receta, un plato puede ser anticáncer y no puede ser antidiabetes, antienfermedad cardiovascular? La alimentación tiene que ser una alimentación saludable. ¿Por qué el brócoli es positivo únicamente para el cáncer y no puede ser para la salud general de los seres humanos? Entonces vamos a intentar no guiarnos por estos apellidos porque al fin y al cabo lo que existe es un marketing detrás para tratar de vendernos porque tenemos que tener en cuenta que existe una vulnerabilidad emocional ante la situación y vamos a tratar de acudir a esta herramienta porque me aparece anticáncer y ya creo que me va a curar por sí misma. Y cuando la patología está presente, pues tenemos que ir atendiendo a todos estos cambios que podemos ir viendo y ya va a depender de cada paciente. Es muy variable. ¿Cuáles son las recomendaciones durante el tratamiento? A continuación veré también para prevención. Pues vamos a tener unos objetivos que va a ser mejorar el estado nutricional, pues tratar de ingerir los suficientes nutrientes esenciales que necesite. Si yo estoy disminuyendo la ingesta de alimentos, pues tratar de ir abordándolo para evitar ingerir menos de lo que debo. También vamos a tratar de ir modificando la ingesta según si existe alguna alteración metabólica. Por ejemplo, si sube el colesterol, o suben los triglicéridos, o sube el azúcar en sangre, pues yo tengo que modificar mi alimentación para tratar de que suba lo menos posible. Vamos a también mantener la función y la masa muscular, que ya lo he comentado, y a raíz de estos cambios, pues vamos a disminuir la toxicidad de los propios tratamientos, hacer que los tratamientos sean más efectivos porque mi cuerpo se va a encontrar en mejor estado.
mi estado nutricional es adecuado. Entonces, la respuesta va a ser mucho mejor, más efectiva, en comparación a si mi estado nutricional no es el correcto. ¿Y cuáles son los puntos clave? En primer lugar, la energía adecuada. Y esto, como os decía, va a depender de cada paciente. Si estoy perdiendo peso, pues tengo que intentar incrementar un poco la energía. Si tengo un exceso de peso, voy a tener que no incrementar tanto la energía. Entonces, ya dependerá de cada situación. Luego vamos a incluir una suficiente cantidad de proteína. Los tratamientos son tratamientos, por así decirlo, intensos, ¿vale? Duros, que inducen una pérdida de masa muscular y podríamos decir que rompen o dañan todos los tejidos. Entonces, para repararlo, la proteína va a ser esencial. No significa que ahora solo tengamos que tomar proteína, no. Significa que en relación a lo que yo ingería antes, pues tratar de incrementar un poquito más. Simplemente prestando atención a incluir un alimento rico en proteína en todas las ingestas. Pero no nos vayamos a los extremos, que los extremos en nutrición no son buenos. Simplemente un poquito más. Luego también vamos a incluir suficiente cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿Os suena la palabra antioxidante? Más o menos. Son componentes minoritarios, muy pequeños, que se encuentran principalmente en alimentos de origen vegetal. Fruta, verdura, también algunos frutos secos, ¿vale? Entonces, son compuestos que previenen el estrés en el organismo, neutralizan, se unen a ese estrés para que no suponga un daño a nivel de nuestros órganos. Y luego vamos a tener que ir manejando y modificando la alimentación según la sintomatología secundaria que vayamos experimentando. Y esto depende, 1, del tratamiento y 2, de cada paciente, como comentaba anteriormente. Además de esto, esta imagen representa lo mismo, pero añado un punto más, que sería el de la derecha, que es el omega 3. ¿Nos suena también la palabra omega 3? ¿Sí? El omega 3 es un tipo de grasa esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tenemos que ingerir a través de los alimentos porque no lo podemos producir nosotros mismos en el organismo. ¿Sabemos dónde se encuentra el omega 3? ¿Sí? ¿No? ¿Vale? Salmón, pescado azul, frutos secos, ¿pero cuáles? Solamente nueces dentro de los frutos secos, el resto de frutos secos no. Y luego hay otro grupo de alimentos que van a ser las semillas de lino o de chía. También son fuentes vegetales de omega 3. Entonces, pescado azul, nueces y semillas de lino y de chía. Importante, si tomáis las semillas, las molemos o las hidratamos, si no, automáticamente estamos tirando el dinero, ¿vale? Estamos tirando todas las semillas por el váter. Entonces, el omega 3 tiene funciones positivas a nivel, por ejemplo, de mejora del apetito, modificación o modulación de los parámetros inflamatorios o de las defensas, etcétera. En definitiva, distintas funciones y por eso tenemos que prestar atención a este nutriente. Y además de este nutriente, tratar de incorporar todos los puntos que estoy comentando a partir de fuentes de calidad. Fuentes que sean completas y que me interesen. Y, obviamente, combinarlo con otras intervenciones, como va a ser el ejercicio físico fundamentalmente y pues, el manejo de la sintomatología emocional en el caso de que sea necesario. Y he repetido un par de veces que los síntomas son muy individuales. Entonces, lo que le sirve a una paciente no debe extrapolarse a lo que le sirve a otra paciente. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos 3 líneas, 3 gráficas y tenemos 3 pacientes teóricas, ¿vale? No tienen nada de cierto, simplemente me lo he inventado para ejemplificar. Y tendríamos el cambio sería en el estado nutricional. ¿Cómo de adecuado es su estado nutricional? Pues tenemos una paciente que a lo mejor sería la paciente 1, que en este caso es la línea gris, y puede ser una paciente que apenas tiene síntomas secundarios. Y esto puede suceder. Entonces, puede ser que he llegado a un momento, que es el pico que vemos abajo,
pues surge alguna alteración durante el tratamiento. Si yo lo abordo de forma correcta, ¿qué va a suceder? Que su estado nutricional pues, puede incrementar. Pero los cambios van a ser mínimos porque solo he visto la modificación de ese estado nutricional en un momento concreto. En cambio, si yo tengo la paciente 2, fijaros cómo disminuye su estado nutricional, porque a lo mejor al inicio del tratamiento comienza con sintomatología gastrointestinal, empieza a perder peso, su calidad de vida no es adecuada y no se siente con la fuerza para ir modificando su alimentación. Y si vemos, no va a recuperar el estado nutricional al completo, le va a costar más. Por eso es muy importante tratar de abordar los aspectos nutricionales cuanto antes y no dejarlos pasar mientras va pasando el tratamiento. Y luego tendríamos también otro ejemplo teórico en el cual, en este caso, pues disminuye en menor medida, pero a lo mejor no realiza ninguna intervención nutricional y simplemente esa sintomatología que había aparecido desaparece. Pues puede recuperar su estado nutricional, pero no lo va a recuperar del todo. Por eso la intervención nutricional va a ser muy importante. ¿Y cuáles son las recomendaciones tras el tratamiento? Las mismas que para prevención. Exactamente igual. La Fundación para Investigación contra el Cáncer pues nos dice que es muy importante mantener un peso corporal adecuado. Pues, por ejemplo, si yo he finalizado el tratamiento y tengo un exceso de peso, pues prestar atención y tratar de realizar la modificación correspondiente para mantener mis niveles de peso de forma adecuada. En segundo lugar, mantenerse físicamente activo, creo que es lógico. Y luego ya entramos en los factores nutricionales. Básicamente es muy sencillo, mantener una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, fruta, verdura, frutos secos, legumbres y cereales integrales. Esta sería la base. ¿Vale? Creo que es muy sencillo, alimentos de origen vegetal, la base de la alimentación y luego ya, en el caso que yo desee, lo complemento con algún otro alimento. ¿Qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta? Pues reducir al máximo todo lo que son alimentos ricos en azúcares, ricos en calorías, ricos en sal, en definitiva los ultraprocesados, los precocinados, la comida rápida, etc. Pero creo que esto es algo que quizás no nos lo podemos imaginar. Luego vamos a tener otro punto, que va a ser la carne. Limitar la carne roja y reducir al máximo la carne procesada. No os preocupéis que luego tengo un punto específico de la carne que sé que muchas veces hay debate con la carne, entonces entramos en detalle después. También vamos a tratar de disminuir al máximo la ingesta de bebidas azucaradas. ¿Qué son las bebidas azucaradas? Pues, por ejemplo, los refrescos. Los refrescos y también tenemos otras bebidas como pueden ser pues, todos los batidos lácteos que hay, las mezclas de zumo y batidos lácteos, etcétera, porque ya el mercado es muy grande y podemos encontrarnos muchos tipos de bebidas. También limitar el consumo de alcohol, lo voy a comentar en detalle a posteriori, no os preocupéis. Evitar suplementos, y esto es muy importante y quiero hacer hincapié, un breve inciso, a también cuando estamos durante el tratamiento. Evitar suplementaros con altas dosis de algunos componentes sin supervisión, porque existe lo que se llama una interacción entre algunos suplementos y el tratamiento médico. Entonces puede ser que por yo comprarme ese suplemento que he leído que es maravilloso, pues el tratamiento médico no esté siendo efectivo. Entonces, muy importante evaluar caso a caso y que se realice una supervisión porque se puede incrementar, por ejemplo, la toxicidad en el hígado del tratamiento o que el tratamiento no esté funcionando. Entonces, en primer lugar, alimentarnos de los alimentos naturales y evitar esos suplementos a menos que sea supervisado. Y básicamente sería todo porque las siguientes recomendaciones son, por ejemplo, para en el caso de madres, porque
seguir estas recomendaciones puede ayudar también para que la salud del niño sea adecuada. Y las recomendaciones son muy sencillas. A veces nos complicamos nosotros mismos, los seres humanos, que somos un poco enrevesados para eso, intentamos buscar la coletilla, pero al fin y al cabo va a ser un patrón de origen vegetal, como vemos a la derecha: frutas, verduras, frutos secos, legumbres, cereales integrales, y yo lo voy a acompañar, por ejemplo, si quiero, de algún pescado azul para incorporar el omega 3. Una situación: una persona es alérgica a los frutos secos, pues a lo mejor necesito incorporar un poco más de pescado azul. Entonces ya depende de cada paciente. Lácteos fermentados. Cuando hablo de lácteos fermentados, ¿sabéis a lo que me refiero? Yogur y kéfir principalmente. ¿Por qué? Porque tienen unos microorganismos que son beneficiosos para nuestra flora intestinal. Entonces se ha visto que puede ser positivo incluirlo. Café, té y agua, obviamente, no lo pongo como bebida. Y hierbas aromáticas y especias para darle alegría a los platos, que no sea eso un plato muy triste, que para eso tenemos la hierba aromática y las especias y se utilizan en nuestra cocina. Y luego, principalmente a la izquierda, tenemos lo que debemos evitar. Pues principalmente tabaco y alcohol, creo que es algo un poco más entendible. Vamos a tener refrescos, azúcares simples, todos los alimentos procesados, bollería, pastelería, cereales azucarados, etcétera. Aquí ya tenemos una lista interminable. Vamos a tener carnes rojas y procesadas. Y dos aspectos que rara vez se mencionan, que son los ahumados y los alimentos a temperaturas muy, muy altas. Los ahumados, ¿por qué? Porque existe una exposición del alimento al humo. No se nos ocurre meter la cabeza debajo del humo de la barbacoa, ¿que no? Pues vamos a tratar de no incluirlo con tanta regularidad. Y en cuanto a los alimentos muy calientes, simplemente porque las altas temperaturas pueden dañar pues todas las paredes, por ejemplo, de la boca o del esófago y producir un daño. Seguro que os ha pasado cuando habéis tomado una sopa muy caliente que se ha despellejado el cielo de la boca. Pues eso es tejido que nosotros estamos dañando porque los alimentos están a una alta temperatura. Ahora. Sí. Tengo un punto de la carne. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, no hay nada fuera de lo habitual. Y este patrón de alimentación lo podríamos llevar toda la población, independientemente si hemos pasado la enfermedad o no. Entonces, no es algo que se tenga que hacer fuera de lo normal y en casa se puede llevar de forma adecuada porque va a ser beneficioso para el resto de los miembros de la casa. Y lo que es muy importante es a veces el equilibrio. Antes también se ha hablado de empatía y justo venía pensando yo desde Granada que ayer en la Facultad de Medicina se impartió una jornada de innovación para los docentes abogando porque se está perdiendo la empatía con el paciente. Y yo pensando y trasladándolo hacia la parte de nutrición, a veces somos tan perfeccionistas o tratamos de ser tan perfeccionistas que nos olvidamos que detrás de la relación pues, nutricionista-paciente, médico-paciente, hay una mochila emocional que se nos olvida. Y la mochila emocional hay que tenerla en cuenta. Por eso esta imagen a mí me gusta mucho. Los nutricionistas, yo me meto en el saco, nos preocupamos siempre por la parte de la izquierda, por la salud física. Pero hay más componentes de la salud. Vamos a tener la salud social, abajo, y vamos a tener la salud emocional. ¿Qué es lo importante de la alimentación? Que afecta a los tres pilares. ¿Por qué? Porque si yo como mal, mi salud emocional pues, va a empeorar. Pero es que si yo tengo un evento estresante, voy o bien a no comer o bien a comer alimentos que no debo, que son las dos vertientes que suelen suceder. Y también comemos por placer, comemos lo que
nos gusta y lo que no nos gusta no lo incluimos. Entonces hay una estrecha relación entre la alimentación y la salud emocional. ¿Y la salud social por qué? ¿Cómo están dispuestas las mesas para luego la comida? De forma redonda, para interaccionar con nuestros seres queridos, para entablar conversación y tener en cuenta que los seres humanos somos seres sociales. Por eso vamos a poner dos casos. Y ahora explicaré por qué pongo estos casos, principalmente por las mentalidades extremistas, los extremos que comentaba anteriormente y no encontrar el punto medio. Pongamos un primer caso. Una persona que hace 3 comidas al día durante una semana. Tiene un total de 21 comidas en esa semana. Y da la casualidad que el fin de semana hace 2 comidas, llamémoslas, menos correctas. No quiere decir que sea un desastre, sino un poco fuera de lo normal. Haciendo esas 2 comidas menos correctas, el 90,5% de la alimentación es adecuada y el 9,5% de la alimentación sería menos correcta. ¿Qué es lo que significa? Que yo me tengo que centrar en lo que tengo coloreado en verde, en tratar de mejorar mi alimentación día a día, y porque yo tenga el cumpleaños de un familiar y me coma un bizcocho, no me va a pasar absolutamente nada si yo estoy trabajando de forma constante en mi día a día. Entonces hay que ser un poco más flexible y tendríamos el segundo caso en el que tiene las comidas sociales, las mismas que antes, pero es que además ahora tiene pues comidas que no están planificadas, pues tiene un desorden en su alimentación y va de un lado a otro y va a máquinas expendedoras, a un supermercado, come lo primero que pilla y ya vamos a tener que solamente 14 de las comidas son correctas, mientras que 7 serían incorrectas, lo que correspondería a un 67% de la alimentación. Ya cambia bastante la película. Entonces, con este mensaje lo que quiero decir es que si nos tomamos ese bizcocho, ese pastel en el cumpleaños, no me va a pasar nada y donde tengo que poner el foco es en mi alimentación del día a día. Otra cosa es que ahora mi mensaje se interprete de la otra forma. Pues como Lucas ha dicho que hay que ser flexible y tener en cuenta la parte social, ahora todas las tardes tengo quedadas para ir a merendar, ¿vale? Eso tampoco. Un poco el punto común y el medio en cuanto a los extremos en nutrición es mucho más positivo. Y bien, ahora vamos a las temáticas más controvertidas. La siguiente es el jamón, no os preocupéis. Pero empezamos con el alcohol. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el alcohol es un factor de riesgo para la enfermedad global y causa una pérdida de salud y especialmente un factor de riesgo para el cáncer, para muchas localizaciones. Entonces, el riesgo de mortalidad es mayor cuanto más se bebe. Y vemos la gráfica que a mayor número de bebidas, mayor riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cuál es el nivel ideal de alcohol? 0. Lo ideal, ¿vale? ¿Significa esto que si yo me tomo una cerveza en el cumpleaños me va a pasar algo? No, pero tengo que ser consciente que no es lo ideal. Tengo que ser flexible y obviamente no incluir la ingesta de alcohol de forma rutinaria, pero si yo tengo una boda y me apetece tomarme 2 copas de vino, no me va a pasar nada, ¿vale? Y ahora me preguntaréis, ¿pero es que la cerveza? Es la siguiente pregunta que muchas veces soléis hacer. No hay distinción. El problema del alcohol es la sustancia, no de dónde procede. O sea, el alcohol está tanto en la cerveza, el vino, como en los destilados. ¿Qué es lo que sucede? Que los destilados tienen un mayor porcentaje de alcohol, mayor cantidad. Pero si yo me tomo un destilado y lo comparo con tomarme 6 cervezas, al fin y al cabo no nos autoengañemos, el alcohol puede ser el mismo. Entonces, independientemente de la fuente, el alcohol está presente, ya sea cerveza, vino o los destilados. Y esta es otra de las preguntas que siempre viene a continuación, entonces yo me
adelanto. ¿Y qué bebemos, Lucas, cuando salimos por ahí? Pues tenemos una clasificación con 3 colores, interpretativa, como el semáforo. En la parte de la izquierda tenemos las bebidas a diario, las fuentes que podemos ingerir con normalidad, sin preocupación. ¿Cuáles tienen que ser? Principalmente agua, como principal bebida. Vamos también a poder incluir tés o infusiones, del tipo que sea, café, ya sea con cafeína o ya sea descafeinado, y en el caso de que ingiera leche o bebidas vegetales, pues también incluirla. Y luego vamos a tener un apartado en el centro de color amarillo. En este apartado, pues, lo clasificamos como algunas veces, para esos momentos sociales con a lo mejor más frecuencia. Entonces sería una ingesta un poco más intermedia. Pues vamos a encontrar, por ejemplo, zumo de tomate, también refrescos sin azúcar, porque no tienen ese azúcar. Vamos a incluir también zumo natural exprimido o cerveza 00 también. Entonces ya tenemos 4 opciones distintas que podemos incluir si me apetece salir a tomar algo y no beber alcohol. Y luego ya tendríamos lo menos posible. Lo menos posible, como pueden ser zumos de bote y todas las bebidas con zumo. Vamos a tener refrescos con azúcar, batidos lácteos que también tienen un exceso de azúcar y, obviamente, las bebidas alcohólicas. De esta forma, tengo 4 opciones que puedo ir utilizando cuando salga y tenga algún evento social con mayor frecuencia. Dime. Serían los refrescos sin azúcar en el centro, ¿vale? El 0. ¿Vale? No. La pregunta es si los edulcorantes son un problema o no. Realmente sabemos muy poco todavía, ¿vale? Y depende del contexto. Como decía, por ejemplo, tengo una persona con sobrepeso y obesidad que toma refrescos, pues la sustitución por la opción 0 se ha demostrado que reduce el peso corporal, porque estoy introduciendo menos energía. Otra cosa es que me digáis, es que al café me tomo 3 cafés al día, le echo edulcorante y es que además me tomo medio litro de Coca-Cola 0 o la bebida, el refresco 0. Ya estamos excediendo el consumo de edulcorante. Entonces, como todo en la nutrición, depende de la cantidad, pero porque yo me tome de forma social un refresco 0, no hay ningún problema. Tampoco que sea la bebida diaria. Como vemos, no está clasificada en la izquierda, está clasificada en el centro. Porque lo vamos a entender luego en la parte de carbohidratos y azúcar, quizás me paro un poco más, ¿vale? Para no repetir los conceptos. Vale, vamos a las carnes. Otro de los puntos que nos duelen. Cuando hablamos de carne, tenemos que entender que hay distintos tipos de carne. Carnes blancas, que sabemos cuáles son. Pollo, pavo y conejo, nada más. El cerdo no es carne blanca, aunque nos lo intenten vender como carne blanca. Entonces, las carnes rojas van a ser el resto que no son esas 3. Sencillo. Pues sabemos que las carnes procesadas están clasificadas como un carcinógeno para los humanos, mientras que las carnes rojas están como un carcinógeno probable. Y ya aquí vamos viendo cuáles son las recomendaciones. ¿Qué es una carne procesada? Porque me diréis, no tengo ni idea, ¿qué se clasifica como carne procesada? Pues cualquier tipo de carne que haya sido transformada mediante salazón, curado, fermentación, ahumado u otro proceso que mejore o preserve el alimento. ¿Qué encontramos como carne procesada? Pues todos los embutidos, pues vamos a encontrar salchicha, vamos a encontrar todos los salchichones, vamos a encontrar también todos los embutidos de pavo, que aunque aparezca un paquetito de color rosa y yo piense que es mucho más saludable,
no es así. Sigue siendo carne procesada. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a tener hamburguesas, los preparados de carne picada que nosotros podemos comprar en el supermercado, el bacon, la cecina, etc. Y el jamón, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la definición de la Organización Mundial de la Salud? Carne transformada mediante salazón y curado. Tiene un exceso de sal y está curado. Entonces, yo tengo que ser sincero. Yo no vengo aquí a mentiros, ¿vale? Al revés, vengo aquí a aprendáis y que sepáis que el jamón es una carne procesada, aunque nos duela. Es carne procesada. ¿Qué significa esto? Que bueno, no lo sé a qué se refiere. Ya, pero yo no puedo... El proceso es el que es. Y también tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno, es carne roja. Procede del cerdo. Y dos, está en salazón y está en curado. Tiene un exceso de sal. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues sabemos que las carnes procesadas se relacionan con un mayor riesgo de distintas localizaciones tumorales. ¿Qué consideraciones tenemos que tener durante el tratamiento? Con las carnes rojas, las carnes procesadas, intentar evitarlo lo máximo posible. Si yo soy una persona que como mucha carne, especialmente carne roja, y empiezo el tratamiento y me dicen, no, tienes que eliminar la carne roja. Si yo no soy consciente y no sustituyo esa carne roja por otra fuente de proteína, ¿qué va a pasar? Que mi ingesta de proteína va a bajar. ¿Vale? Entonces, si alguien toma mucha carne roja, la recomendación es sustituirla por otra fuente de proteína para que de esta forma no reduzcan en gran medida mi ingesta de proteína. Y también tenemos que tener en cuenta que durante el tratamiento es común observar pues, anemia o deficiencia de hierro. Entonces, como intervención nutricional, yo como nutricionista puedo llegar a recomendar incluir un poco más de carne roja o otras fuentes también de hierro para tratar de abordar esa deficiencia de hierro. Pero esto no significa que yo lo vaya a mantener y sostener en el tiempo, sino que es una intervención específica para ese síntoma que está experimentando la paciente. Y la pregunta de, ¿pero cuánta carne roja? ¿Cuánta carne procesada? La recomendación sería tratar de como máximo 50 gramos a la semana. ¿Esto qué significa? ¿Que yo voy a desayunar todos los días la tostada con jamón? No. Significa que, por ejemplo, si yo tomo salchicha, hamburguesa, carne picada, bacon y encima todos los días desayuno con jamón, ¿cuál es la cantidad de carne procesada que como? Muchísima. Entonces, intentar, en primer lugar, si os duele mucho el jamón, intentar en primer lugar reducir al máximo el resto de fuentes de carne procesada y luego alternar pues, los desayunos con jamón, que hablo de los desayunos porque quizás a veces es el momento más habitual, pero no tiene por qué ser ahí. Pero alternarlo con otras tostadas, por ejemplo. Pues si yo un día tomo con jamón y otro día tomo con aguacate y otro día con queso fresco, ya solo he comido jamón una vez. Y si vuelvo a repetir, ya serían 2 veces a la semana, que más o menos pues, puede estar cercano del rango. Entonces, esta sería una recomendación. No estoy diciendo que en absoluto deje de comer jamón. Como os decía anteriormente, no nos vamos a ir a los extremos, pero yo puedo ir realizando estrategias para pues, no pasarme y no ingerir mucho. Y yo soy el primero que le gusta el jamón, ¿eh? Y lo estoy diciendo aquí. Pero una cosa es que me guste y otra cosa es que lo incluya todos los días en
mi desayuno y hay que ser consciente de ello, ¿sí? Sigue. El jamón sigue estando. Es que no... Por ejemplo, o queso fresco, o aguacate simplemente, huevo. ¿Iba a preguntar? Con la polémica del jamón, no es lo mismo el jamón, el que comen los americanos normalmente, que es una auténtica porquería, aunque a lo mejor evidentemente cueste bastante más caro que sea el jamón ibérico de bellota, 100%, digo porque creo que se viene trabajando mucho en ese sentido y evidentemente es bastante más caro. Además, mi querido Paco, el marido de Raquel, tiene una charcutería magnífica y que creo que debe aprovechar todo para visitarla. Y entiendo que ahí puede estar la diferencia. Pues no es lo mismo el que a lo mejor está criado de una manera, con otros piensos, que el que está un poco en la campiña, en fin, etcétera, etcétera. Creo que ahí debe estar el matiz, entiendo. ¿Y en la cantidad? Si por supuesto. Si yo todos los días me tomo 2 tostadas de jamón ibérico de bellota, estamos en la misma. Entonces también depende de qué cantidad. Por eso, obviamente, la calidad también aplica a otros productos o a otros alimentos, ¿vale? Entonces, pues sabemos que vienen frutas y verduras de Sudamérica que no tienen sabor y tenemos frutas fuera de temporada aquí sin sabor. Y obviamente el contenido y la calidad nutricional de esa fruta y verdura es menor a si la compramos de nuestro entorno y es de temporada. Entonces podemos extrapolar ese concepto al resto de alimentos. Obviamente, cuanto mayor sea la calidad, mayor contenido en nutrientes interesantes. Pero la cantidad es algo que también tenemos que tener en cuenta. Aunque sea ibérico de bellota, no podemos desayunar todos los días esas tostadas de jamón. ¿Sí? 2 puntos. Yo creía que iban a hacer las preguntas al final, pero... Vale. Venga, que estamos acabando. Hay 2 puntos. Hay 2 puntos que me quedan. Uno es sobre las hojas, que a veces también tenéis dudas y preguntáis si podéis o no podéis tomarla porque hay mensajes contradictorios. Entonces, la única situación donde sí que tenemos que tener mucha precaución es si estamos con tratamiento de hormonoterapia. Ahora mismo no sabemos si hay interacción o no con el tratamiento de hormonoterapia. Y como no sabemos, por prevenir, pues no se toma. Simplemente por prevención. Si mi cáncer no es hormonodependiente, no tengo tratamiento o ya he finalizado el tratamiento de hormonoterapia, no hay ningún problema. Puedo tomarlo, pero en esta situación sí que hay que tener precaución. Y también si tengo algún problema de tiroides. Entonces, cuando hablamos de la soja, tenemos que entender que es seguro el consumo de soja y sí que tenemos que evitar todos lo que son los productos concentrados de esa soja, especialmente los suplementos derivados de la soja que tienen todos esos antioxidantes de la soja en muy altas dosis. Y si yo tomo ese suplemento derivado de la soja mientras estoy con la hormonoterapia, pues la interacción va a ser mucho mayor.
Y ya depende del resto de alimentos que tienen menos isoflavona de la soja, como se llama, pues voy a incluirlos con más o menos frecuencia. Pues, por ejemplo, aquellos que tienen menos cantidad, como es el tofu, pues lo puedo incluir 2 veces a la semana, más o menos. Y la salsa de soja, que a veces me preguntáis también, que se puede utilizar en cocina pues, para darle algo más de sabor, no contiene esa isoflavona, esos antioxidantes que estaba comentando anteriormente, y por tanto lo podríamos incluir. Durante el tratamiento, perdonad que se ha movido la imagen al pasarlo al ordenador, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues, por ejemplo, que la soja es una fuente de proteína vegetal, el tofu o la soja texturizada. Si yo quiero reducir la ingesta de carne, como estábamos comentando antes, pues quizás lo puedo sustituir por una fuente de proteína vegetal. Y de esta forma, pues, estoy aportando otros nutrientes. También en aquellas personas que sean veganas, que, por ejemplo, no tomen lácteos, el tofu es una fuente muy importante de calcio, que a veces nos preocupamos por el calcio si no tomo lácteos o porque me sientan mal durante el tratamiento, pero también puedo incorporar el calcio a partir de otra fuente. Y puede ser una opción todos los lácteos derivados de la soja para sustituir, pues, por ejemplo, los yogures, etcétera, si tengo alguna intolerancia o a veces durante el tratamiento se genera problemas para ir digiriendo esos lácteos. Y el último punto, que son los carbohidratos, porque también generan mucho debate. En primer lugar, los carbohidratos por la noche. Los carbohidratos no dejan de ser un nutriente, que yo lo puedo aportar de distintas fuentes. Entonces, que yo lo tome por la noche no significa que me va a engordar por sí mismo. Un exceso de ese nutriente, obviamente que sí me va a producir ese problema. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es de dónde proceden los carbohidratos, porque a veces metemos en el mismo saco los carbohidratos de la fruta y la verdura con los carbohidratos de un dulce. ¿Ambos productos tienen carbohidratos? ¿Es lo mismo? No, obviamente que no. Entonces tengo que atender a la calidad propia del alimento y no al nutriente que tiene en su composición. También nos preguntamos a veces si el azúcar es necesario. Obviamente que no. El azúcar, cuando hablo de azúcar simple, que ahora lo voy a enlazar con la pregunta del zumo que estábamos hablando anteriormente, y el azúcar simple, ¿qué es lo que es? Cuando hablamos de azúcar, a veces también lo malinterpretamos. Hay 3 tipos de azúcares. Vamos a tener el azúcar intrínseco, que sería la parte de la izquierda, que es el azúcar que está naturalmente presente en el alimento. Por ejemplo, en una naranja. Vamos a tener el azúcar libre, que sería el azúcar que se libera de ese alimento. Por ejemplo, el zumo de naranja. Yo ya no tengo el alimento completo, sino que estoy derivando el zumo de ese alimento completo. Y vamos a tener el tercer tipo de azúcar, que sería el azúcar añadido. El azúcar que o bien yo le añado a las infusiones o al café, o bien la industria alimentaria le añade a todos los productos que nosotros compramos en el supermercado. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Obviamente, los dos de la derecha. El azúcar libre y el azúcar añadido. El azúcar intrínseco de los alimentos no va a suponer ningún problema porque está dentro del alimento. Es decir, cuando yo me como una naranja, me estoy comiendo la naranja con sus vitaminas, sus minerales y su fibra, que son las hebras blancas que aparecen entre los gajos. Ahora bien, si yo hago un zumo, ¿qué es lo que pasa? Que al exprimirlo estoy dejando toda la fibra fuera del zumo, en la cáscara, y ya estoy liberando. ¿Y qué es lo que hace la fibra? Pues la fibra es un tipo de carbohidrato que no se digiere y que hace que la absorción del azúcar sea mucho más progresiva y más lenta. Entonces, la regulación del azúcar en sangre va a llevarse de mejor forma si yo ingiero la fruta. Además, con un zumo nos podemos tomar el zumo de 3 naranjas fácilmente. 3 naranjas grandes, ya hay que ponerse en serio y esforzarse en comerse las 3 naranjas. Entonces el nivel de saciedad que me aporta un alimento u otro es totalmente distinto. En cuanto a la fruta por la noche o en el postre, la fruta no tiene un reloj interno que cambia de composición. Tiene la misma composición a las 2 de la tarde que a las 9 de la noche.
¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que se ha trasladado de forma errónea una recomendación para las personas que quieren reducir la ingesta de energía a el resto de la población. Si yo quiero comer menos del plato principal y sé que tengo que tomar fruta, pues me la tomo antes y ya tengo la fruta en el estómago y puede ser que tome menos cantidad del plato principal y no que empuje al final de la comida comiéndome la fruta porque me tengo que comer la fruta. Entonces, ese es el error que se ha llevado a cabo. Y ya, última diapositiva. No doy más la brasa. ¿En qué consideraciones tenemos que tener en cuenta durante el tratamiento con los carbohidratos? Pues que los carbohidratos no son el demonio, me pueden dar energía, en situaciones de fatiga, por ejemplo, me pueden ayudar, y sabemos que tenemos que hacer ejercicio físico porque los beneficios metabólicos y del organismo que tienen ese ejercicio físico no son comparables a los efectos de la nutrición. Entonces, si yo tengo fatiga y estoy encima reduciendo la ingesta de carbohidratos, no voy a poder realizar el ejercicio físico quizá a la intensidad que debo o pues darle caña en el entreno, porque encima estoy reduciendo la ingesta. No, me interesa que se haga ejercicio físico como se debe hacer. Y luego tenemos que tener en cuenta que pues en el caso de que exista una reducción de la ingesta de energía, pues que no tenga apetito, la inclusión de algunos productos ricos en carbohidratos es útil porque me ayuda a ingerir más cantidad de energía. Y simplemente en el caso de sobrepeso y obesidad, pues reducir todos esos azúcares simples que comentaba, azúcar libre y azúcar añadido. El azúcar intrínseco no sería el problema. Dime. Ahora sí quiero lo... Vale. ¿Hay agua? Es que no sé si lo han... ¿Este es mío? No, este está... Bueno, no sé cuánto tiempo hay de preguntas ni nada. Tú manda. No sé cómo lo quieres gestionar porque no sé si habrá muchas. Por si tú quieres dar la palabra. Perdona, una preguntita que siempre estoy indecisa. El tema de los pescados grandes, que me encanta el atún, el salmón, pero el tema del mercurio, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es la pregunta exacta? ¿Cuánta cantidad podemos comer de pescado grande que no afecte a nuestro cuerpo con el mercurio que tienen supuestamente dentro? Hay unas recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria respecto al pescado. Principalmente donde más cantidad de mercurio se encuentra es en el atún rojo. El atún amarillo no es fuente de omega 3, es decir, el atún en lata no tiene omega 3, es el atún rojo, el caro, básicamente, para que nos entendamos. Y luego tendríamos el pez espada y un pez que no se suele consumir mucho aquí. Entonces, la recomendación es no pasarnos de una vez en semana de esos pescados, especialmente en poblaciones vulnerables. Esta recomendación también se extrapola a niños, embarazadas, etcétera, pero también sería recomendable durante el tratamiento pues no excedernos en esas fuentes de pescado. Respecto al resto, pues es complejo saber la cantidad de mercurio porque pues estamos viendo que quizás los pescados tienen más cantidad de microplásticos, entonces bueno, prefiero ser cautos porque está avanzando un poco la investigación en ese área y no están bien definidas las recomendaciones, pero básicamente de esos pescados grandes como pez espada y atún rojo, pues no consumirlo más de una vez en semana. El salmón estaría intermedio, no está clasificado en esa clasificación de pescados con muy alto contenido en mercurio, pero estaría entre medio, no estaría como un boquerón o una sardina, obviamente, porque tiene un mayor tiempo de vida, pero estaría ahí. Vale, gracias. Por favor, ¿la carne de cerdo está considerada carne roja? Sí.
Gracias. Nada. Hola, buenas, Lucas. Una pregunta. ¿La alimentación sin gluten se recomienda durante el tratamiento de cáncer? No hay evidencia, Porque solamente sea si tiene alguna sensibilidad al gluten o bien celiaquía, sí. ¿Pero porque sea antiinflamatorio el gluten? No. A ver, esto también es un error que se comete mucho. ¿Qué entendéis por inflamación? ¿Una distensión abdominal? No lo sé. Porque a veces se extrapola o se dice, no, tengo inflamación porque tengo el abdomen un poco más hinchado. Pero eso es una distensión abdominal. La inflamación es un proceso totalmente distinto. Entonces, hay que diferenciar entre esas dos opciones. Pero realmente, si no tiene ninguna patología subyacente o alguna alteración, pues hipersensibilidad al gluten o celiaquía, no tiene ningún efecto que se haya demostrado, pero ni durante el tratamiento ni en población general. Vale, muchas gracias. Bueno, ya sabemos que los edulcorantes hay que intentar evitarlos, pero no siempre se puede. ¿Qué edulcorante recomendarías tú en caso de que fuera necesario utilizar alguno? Realmente no hay mucha diferencia entre uno y otro respecto a lo que nos dicen los estudios científicos. Sí que hay algo sobre los polialcoholes, lo que son sorbitol, maltitol y xilitol, todo lo que acaba en ol, porque se está viendo que quizás puede ser beneficioso para esa flora intestinal, pero todavía hacen falta más estudios. Ahora mismo no hay una diferencia que nos indique que tenemos que elegir uno u otro en base a que sean más beneficiosos. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es azúcar con trazas de minerales y nada más, pero sigue siendo lo mismo. Eso sería un edulcorante. No hay diferencia más o menos. Si prefieres la stevia, lo puedes usar. El tema de los edulcorantes es el exceso, sea cual sea. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la cantidad que use. Es que no escucho. Depende del individuo, no hay una cantidad estipulada. Depende, es que si yo como de un alimento voy a dejar de comer de otro. Eso se llama sustitución de alimentos o desplazamiento de los alimentos en nutrición. Entonces depende de lo que, si yo tomo arroz, es raro que tome pasta en la misma comida y demás, pero ya depende del patrón de alimentación. Pues si me gusta más arroz y quiero incluir más cantidad de arroz, no pasa nada. Entonces no hay una... Sí. Es decir, el cuerpo no sabe, no se rige por semana del calendario. No sabe si fue hace una semana o fue ahora mismo. Simplemente es la variedad de los alimentos y ya está, no hay problema. Es que es muy interesante todo lo que estás diciendo. Yo quería saber qué tal es el ayuno. ¿El ayuno es positivo, no es positivo? ¿En qué contexto? En contexto de personas que no pasen enfermedad y en contexto que también pasen un proceso oncológico, por ejemplo. Depende, como la respuesta mágica en nutrición, depende. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora de una situación del paciente oncológico con tratamiento. Ese paciente no tiene apetito y está perdiendo peso. ¿Voy a encima restringirle el tiempo en el cual tiene posibilidad de ingerir alimentos? Obviamente que no. Entonces, dependiendo del contexto, se puede utilizar o no se puede utilizar. Donde sí se está viendo que puede ser algo más útil es en la
reducción de los síntomas secundarios, especialmente náusea y vómitos derivados de la quimioterapia. Principalmente por una función muy sencilla. Si yo voy a la quimioterapia con alimentos en el estómago, tengo mayor riesgo de vomitar. Pero esto pasa con el ejercicio. Si yo hago ejercicio justo después de comer, ¿qué va a pasar? Que tengo más riesgo de vomitar. Entonces, están viendo que puede ser útil para eso, para disminuir las náuseas y vómitos posteriores, porque no acudo a la sesión de quimioterapia con alimentos en el estómago. Y yo muchas veces digo, no hace falta que te vayas a los extremos. Si tú tienes la sesión a las 11 de la mañana, quizás puedes adelantar la cena del día anterior, cenar un poco más temprano y simplemente ir sin desayunar para ver cómo te sientes. Pero ya depende mucho de cada paciente. Sé que también hay mucha investigación al respecto ahora mismo, pero yo soy partidario de ser cautos, especialmente cuando es en situación del tratamiento, porque necesitamos evidencia científica para poder recomendarlo. Y para prevención ahora mismo tampoco hay mucha evidencia. Lo único que, como es lógico, si yo hago periodos de ayuno, tengo menor periodo para ingerir alimentos. Entonces voy a inducir lo que se llama una restricción calórica. Voy a reducir la ingesta de energía simplemente porque no puedo comer la misma cantidad que comía antes en 12 horas en 8 horas. Y como menos cantidad, y por eso sí se está viendo que puede ayudar a disminuir el peso corporal, por simplemente la restricción de la energía. Gracias. Muchísimas gracias, Lucas, por tu exposición, por aclarar tantas dudas en cuanto a mitos y realidades en la alimentación, ¿vale?, con pacientes oncológicas. Y nada, vamos a dar paso, si os parece, al dúo Valix y seguidamente después nos iremos a tomar un desayuno con los productos que nos tienen preparados de aquí de la zona. Claro. ¿Cómo? Aguacate, aceite de oliva, el pan, todos los productos de aquí de la zona, ¿vale? Pues adelante, dúo Valix.
Muchísimas gracias, Duobalix. Bueno, pues como nos hemos retrasado un poquito, ¿vale? Vamos a pasar al desayuno. Tenemos media horita, a ver si estamos empezando la siguiente ponencia a las 12:05 como muy tarde, ¿vale? Venga, pues a disfrutar el desayuno.